buenos días. Estamos en cara a cara, 1 de febrero, para comenzar este nuevo mes del año, el segundo mes de este año. Recuerda que está el WhatsApp abierto y a tu disposición, 3318 8076 41. También el Facebook y Twitter, @Zona 3 Noticias, para que participes con nosotros. Ya es viernes 1 de febrero y vamos a comenzar hablando sobre la canasta básica, esta medida que tenemos en la cabeza los mexicanos, que tiene que ver con el poder de consumo, la capacidad para satisfacer nuestras necesidades. Hace algunos días el gobierno federal anunció el incremento a productos de la canasta básica para pasar de 23 a 40 productos. Algunos que se agregaron son carne de res, carne de pollo, carne de puerco, pan, huevo fresco, algunos de los que están ya en la lista, pescado seco, agua purificada para leche en polvo, deshidratados de Jamaica, garbanzos, chícharos, algunas frutas, cacahuates, ajonjolí, amaranto, chía, y todos estos ya se incluyen en los 40 productos para la canasta básica. Y quiero platicar unos minutos con Gabriel Falcón, que es académico de la UNIVE y que conoce de estos temas. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días. Bien, aquí andamos. Oye, Enrique. ¿Cómo ves, Gabriel, este anuncio de parte del titular del organismo, de Ignacio Ovalle? ¿Te parece sensato? ¿Es recargar mucho la cantidad de productos? ¿Qué opinas del tema? Bueno, me parece que es justo y creo que sí tiene una fundamentación en cuanto que incorpora alimentos que son nutricionales y que también algunas semillas, algunas verduras, frutas que estaban fuera de la canasta básica y que sobre todo van enfocadas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad mexicana, ¿no? Y creo que ahí va a ayudar a paliar un problema también histórico muy grave, que es el de la desnutrición en las zonas marginadas, ¿no? Porque tomemos en cuenta que esto se va a distribuir a través de las tiendas de Diconsa y Liconsa, que al parecer se van a unir, y esas tiendas pues sobre todo las encontramos en la zona rural, ¿no? Entonces, en términos prácticos, Gabriel, ¿hay un cambio de fondo o es simplemente actualizar la canasta? Es decir, ¿sí va a haber posibilidad de que el consumo nutricional y alimenticio de las familias mexicanas sea mejor o simplemente es una decisión económico-administrativa? No, bueno, quiero creer que el anuncio también, que va a ser más completo, porque el anuncio también incorporaba la propuesta de estimular la producción en el campo, ¿no? Sobre todo pienso yo de estas frutas y verduras, y eso se me hace que si funciona va a ser muy importante, en cuanto que históricamente el campo mexicano ha sido abandonado ya desde hace varias décadas, ¿no? Y está en una crisis muy fuerte. Entonces, si realmente esto no es nada más, como dices, una cuestión administrativa de incorporar ciertos alimentos, sino que se va a enmarcar en una política más amplia, con un apoyo al campo con gran solidez, pues eso va a redundar también en un estímulo de la economía, ¿no? Pero pues ya veremos también. De pronto creo yo que está más dirigido a los sectores marginados, como decía yo. Sí. Pero igual también, bueno, de alguna forma, beneficia a otros sectores. Yo pensaría que ojalá el gobierno también lanzara por ahí campañas nutricionales para informar de los beneficios de este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, Gabriel Falcón, para trascender, para pasar de lo simbólico a lo real en el día a día de las comunidades marginadas en nuestro país, es necesario que este tipo de políticas y este tipo de decisiones vengan acompañadas de un apoyo decidido al campo, ¿no? Exacto, me parece que sí, porque si no van a quedar un tanto en la simple cuestión del subsidio, que también eso luego puede significar una carga para el Estado, ¿no? Desde tu punto de vista, Gabriel, ¿hacen falta más productos? Es decir, que la canasta básica no solo sea una discusión sexenal, sino que cada año se esté actualizando. Pues mira, puede sonar a lo mejor muy exagerado o muy exigente, pero históricamente se ha tratado de ampliar la canasta básica, inclusive a cuestiones que no son meramente
productos alimenticios. Sí. Hay quien ha propuesto en determinado momento que se incorporen también asuntos de entretenimiento y cultura, Sí. como podría ser que, no sé, la entrada a los museos o inclusive el cine, ¿no? Que es el entretenimiento popular más extendido en el país, ¿no? Nada más que ahí sí pues estaría complicado ver de qué manera eso se podría ampliar, ¿no? Pienso que ahorita lo básico es esto, ¿no? La alimentación, en cuanto que hay zonas marginadas del país donde hay hambre, donde hay desnutrición, y yo creo que ahí deberíamos enfocarnos en primer lugar y ver si eso se consolida, también empezar a pensar en otros rubros, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a preguntar, Gabriel, porque una cosa es lo que sucede en espacios rurales o incluso en las ciudades con niveles muy importantes de marginación, en donde por supuesto que los salarios, los ingresos de las familias ni siquiera alcanzan el mínimo y ni siquiera alcanzan la canasta básica. Pero uno también se preguntaría si es importante empezar a debatir, por ejemplo, la inclusión del internet, del teléfono móvil, es decir, de estas cosas que se han vuelto de necesidad pues casi básica en ciudades como Guadalajara, ¿no? Sí, claro, sí. Ahorita que mencionas eso del internet, eso pienso que también debería estar en el horizonte. No sé si incorporarlo necesariamente a la canasta básica o más bien bajar, ¿verdad?, las cuotas de los internet o también poner a disponibilidad este Wi-Fi gratuito. Exacto, en las ciudades, el gobierno libre. del Estado que hace libre, para que eso también sirva, por un lado, para la información, pero también como un apoyo al proyecto educativo, ¿no? Oye, Gabriel, en los últimos años, no sé si tendrías por ahí los datos, ¿cuánto ha subido la canasta básica? Porque hay distintos indicadores. Hay uno que trabaja la Universidad de Guadalajara, en particular el CUSEA, que habla de un tipo de canasta básica y siempre habla de incrementos muy importantes a la canasta básica, pero después vemos que la inflación en términos reales, pues si bien 2018 fue un año un poquito más difícil, 2017 siempre anda en el orden del 4,5%, 5%. ¿Consideras por los datos que tienes que ha crecido mucho el valor de la canasta básica en los últimos años? Bueno, no tengo ahí ahora sí que el dato concreto, pero bueno, según lo que he leído, sí, casi siempre ha estado como por el doble, ¿no? Sí. Con respecto al salario mínimo, en 250 pesos inclusive, lo cual hace que pues no haya acceso real a la satisfacción de los consumidores, ¿no? En términos, digamos, Gabriel, de esta administración federal, en particular de López Obrador, y estas apuestas que está haciendo por algunos programas sociales, por ejemplo, el caso de los jóvenes, el caso también de duplicar el valor de las pensiones universales que van a adultos mayores, los también que se están discutiendo precios de garantía en el campo, incrementar incluso el costo que compra la leche Diconsa. ¿Te parece que hay un proyecto detrás de la administración de López Obrador para combatir la pobreza y la desigualdad, es decir, las carencias relacionadas precisamente con el consumo? Creo que sí, ¿no? Y me parece que el enfoque es correcto porque mientras no bajen esos índices escandalosos, históricos, de pobreza y de la desigualdad, se complica más también el combate, por ejemplo, a la inseguridad, a la delincuencia, ¿no? Que aquí habría que aclarar que no todo sector de pobreza se vuelve delincuente, ¿no? Pero sí una parte importante, sobre todo hablando de los jóvenes, que se quedan en su educación trunca y en la secundaria, que ya no tienen horizontes laborales atractivos y se ven seducidos por el crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que estos programas están enfocados a detener, cuando menos a contener, el crecimiento de la pobreza en México y poder empezar a revertir, ¿no?, esos lacras de nuestro país. Desde tu punto de vista, Gabriel, antes de despedirte, ¿cuál debería ser el enfoque? Siempre es un debate abierto que uno lo nota en el WhatsApp, en las redes sociales, por supuesto en la academia, en las discusiones universitarias. El país debería de combatir la desigualdad. Somos uno de los países más
desiguales del mundo y por supuesto de América Latina, que es la zona más desigual del mundo, o deberíamos concentrarnos en esos 53 millones de mexicanos que sufren pobreza, o son compatibles a ambos objetivos? Pienso que son compatibles, ¿no? Me parece que el enfoque debe ser no solamente ir en que yo considero justo que haya ahorita políticas de subsidios o de apoyos especiales, pero finalmente lo que a largo plazo va a solucionar el problema es crear riqueza y no tanto abatir la pobreza a través de programas especiales. Y crear riqueza pues implica también crear empleo, ¿no? Y entonces ahí creo que también hay un reto muy grande en cuanto a la necesidad de estimular a la empresa, a la industria, crear empleos que estén suficientemente pagados y empezar a revertir pues, toda esta desigualdad histórica. Ahora, somos un país que tiene riqueza, el asunto es que está mal distribuida, ¿no, maestro? Así es. O sea, porque cuando tú ves que somos la economía, tú me corregías, la 13 del mundo. Así es. Y tenemos el PIB per cápita, creo que somos como el 90, es decir, sí hay mucha acumulación y concentración de riqueza en México, ¿no? Sí, ciertamente, y creo que ahí también aparece el asunto de que también habría que reorientar esta política de industrialización que se ha concentrado en las grandes ciudades y empezar a pensar también en el campo, ¿no? Ahí es donde yo encajo esta política última de la canasta básica. Pues bueno, muchísimos temas. Gabriel Falcón, académico de la UNIVA, gracias por estos minutos para Cara a Cara y vamos a estar pues buscándote para hacer análisis económicos y sociales en este sexenio donde seguramente va a ser el debate más importante. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Saludos. Ahí está la opinión del maestro Gabriel Falcón. Te recuerdo que estamos en Cara a Cara este viernes. Nos puedes escribir al 3318 8076 41 para que nos puedas dar tu opinión sobre los distintos temas con los que terminamos esta semana. Más adelante hablamos de asuntos que seguramente te van a interesar. Por ejemplo, le vamos a entrar a el recorte que hay en el IEPC, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Vamos a hablar con su presidente, con Guillermo Alcaraz Cross. También vamos a hablar con el presidente de la FEU, con Jesús Medina, acerca de las estrategias que hay para combatir la violencia en torno a los centros universitarios. Y por supuesto le entramos a los asuntos, análisis de los asuntos que nos deja este viernes. Vamos al corte y seguimos contigo. Que puedes participar con nosotros y nos encantaría escuchar tu opinión al 3318 8076 41 o a través de Twitter y Facebook, tanto las cuentas institucionales de Zona 3 Noticias como mi cuenta personal @ftousaint con /S para que estés en contacto con nosotros. Distintos temas marcaron esta semana el debate público, sin lugar a dudas. La desaparición, la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres marcó el debate político. Hay que recordar y un poquito hacer historia de lo que pasó esta última semana. Hace 7 días exactamente, el viernes de la semana pasada, con una mayoría de diputados de MC y Morena, de MC y del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, votaron en la Comisión de Igualdad Sustantiva un dictamen para desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres y crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que ya se había creado con reformas anteriores, pero de alguna forma subsumir las atribuciones que tiene el Instituto Jalisciense de las Mujeres en la Secretaría de Igualdad. Así, eso pasó el viernes de la semana pasada. Polémica y controversia entre activistas de la sociedad civil que pedían la no desaparición y diputados y diputadas que estaban a favor de la propuesta del gobernador Enrique Alfaro. La polarización llegó a tal nivel que hubo acusaciones serias entre ambas partes, activistas que llamaron fascistas a los diputados por votar esta iniciativa y también diputadas que llamaron a los activistas vulgares, y por lo tanto vimos una escena realmente bochornosa en el Poder Legislativo que creo que no es la mejor de sus facetas.
Luego pasó el fin de semana. El sábado Enrique Alfaro presentó en conjunto con Fela Pelayo, con Bárbara Casillas, presentaron la estrategia estatal de combate a la violencia en Jalisco, la violencia que afecta a las mujeres, y el lunes pasó este tema a lo que se le llama primera lectura en el Poder Legislativo, es decir, la apertura del debate sobre un tema en específico, en esta ocasión sobre el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Los partidos políticos empezaron a tomar posturas en torno a este tema. Hay que recordar que hay 38 diputados, 16 son de MC, 2 del PRD, 1 del Verde, 1 del Partido de Trabajo, 6 de Morena, 9 del PAN y 3 del Partido Revolucionario Institucional. La sesión para la segunda lectura y por lo tanto la votación definitiva estaba convocada para el miércoles en el Congreso del Estado y de forma sorpresiva el martes el presidente del Congreso, Salvador Caro, dijo, pues no, se vota el martes. Metieron de forma tramposa, en este caso el presidente del Congreso, el tema para que se discutiera el martes, supuestamente con la idea de evitar lo que dijeron chantajes, presiones al trabajo legislativo. Y lo que pasó es que la oposición, los que no estaban de acuerdo con la propuesta de desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, decidieron salirse de la sesión. Por lo tanto, apenas quedó el quórum: 20 diputados, 16 de MC, 2 del PRD, 1 del Partido Verde y 1 del Partido del Trabajo. 20 votos que terminaron desapareciendo el Instituto Jalisciense de las Mujeres. La oposición sintió vulnerados sus derechos parlamentarios. Salieron en rueda de prensa a decir que iban a promover una acción de inconstitucionalidad, que necesitan solamente 13 diputados para promoverla ante la Suprema Corte de Justicia. Y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se manifestó a favor de una acción de inconstitucionalidad para que la Corte diga si es o no constitucional la desaparición de este mecanismo de adelanto de las mujeres. Luego de eso ha habido todo tipo de polémicas a nivel estatal sobre la idoneidad de una u otra. Yo lo he manifestado en otras ocasiones. A mí me parece que la Secretaría de Igualdad Sustantiva es un buen avance, pero creo que perfectamente podría coexistir con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y también no soy el más indicado para dar mi opinión, porque al final es un instrumento público para visibilizar las violencias y las desigualdades que sufren las mujeres. Por lo tanto, creo que las mujeres son las principales protagonistas de este tema y las que deben opinar por encima de lo que consideramos los hombres. Eso sí, me parece claro, es la primera gran controversia y la primera gran desaveniencia entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de Enrique Alfaro. No solo por el fondo, que como yo le he dicho puede ser debatible y hay mujeres que opinan de una cosa y hay otras mujeres que opinan de otra, sino por la forma en que se terminó operando la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, por atrás, llamando de forma tramposa a una sesión, sin posibilidad de que los medios de comunicación pudiéramos cubrir adecuadamente la sesión. También, digamos, sin posibilidad los diputados de oposición y las diputadas de hacer pública su postura en el hemiciclo y por lo tanto en el Congreso del Estado. En política sabemos que formas son fondo, no siempre, es de pronto una frase cliché, pero sí es cierto que se operó de una forma que seguramente Movimiento Ciudadano hubiera denunciado hace algunos años y lo hicieron los diputados, los 5 diputados de MC en 2013, cuando se discutían las reformas estructurales de Peña Nieto, que decían que el Congreso pues estaba subordinado a la agenda del presidente de la República, y vimos escenas cuando se discutió la reforma energética de un Congreso blindado, sin participación de los ciudadanos y totalmente cerrada a la interlocución con la ciudadanía. Entonces creo que más allá del fondo del debate, sí es uno de los primeros errores del sexenio de Enrique Alfaro el haber operado de esta manera la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Veremos el desgaste hasta dónde llega. Otro tema que marcó esta semana fue
las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, manifestaciones, bloqueos de 7 accesos ferroviarios a Michoacán, manifestación que se levantó el jueves por la mañana después de que fueron depositados 1,000 millones de pesos que, por cierto, les debía como sueldos caídos, como salarios atrasados, el gobernador de este estado, Silvano Aureoles. No solo eso, también decidió el gobierno federal a través de adelanto de administraciones que tuvieran acceso a la segunda quincena del mes de enero, es decir, prácticamente completar el mes de enero, y en este momento ya existe pues claridad en las finanzas y en las cifras entre la sección 17 de la coordinadora y el gobierno de Michoacán. Yo creo que se desprenden varios análisis de este tema. Uno, qué bueno que se pudo resolver el problema que duró poquito más de 15 días con diálogo y sin necesidad que el gobierno mexicano utilizara la fuerza para reprimir a los profesores. Siempre en la política, y esa es mi particular opinión, se deben explorar todos los canales de diálogo entre el Estado y la sociedad civil antes de acudir a la salida de la violencia y la represión por parte de las fuerzas del orden. Hay muchas veces que no se puede, que las propuestas son maximalistas. Por ejemplo, si la coordinadora se hubiera quedado, en este caso la sección 18, se hubiera quedado hasta que les dieran los 5,000 millones de pesos que exigían, pues yo creo que hubiera sido inevitable que el gobierno de López Obrador y las fuerzas del orden en Michoacán, porque hay que recordar, este es un problema eminentemente estatal. Tuvo esta línea federal porque bloquearon accesos ferroviarios que son federales, pero el atraso en los pagos tuvo que ver directamente con la desastrosa gestión de Silvano Aureoles como gobernador de Michoacán. Veremos cómo deja todo el contexto político, porque la sección 18 de la coordinadora, bueno, la sección 18 del CENTE, pero que en este momento encabeza la coordinadora, es la más pequeña de las secciones que tiene la coordinadora. La más grande, por supuesto, es la 22 de Oaxaca, y siempre hay turbulencias entre las exigencias de la coordinadora y lo que puede dar los gobiernos. Aquí el asunto, creo, de fondo es qué tanto va a influir que, digamos, que Andrés Manuel llegara a la presidencia en alianza con la coordinadora. La coordinadora manifestó su apoyo. Andrés Manuel tuvo múltiples declaraciones en donde decía que la coordinadora eran sus aliados, que él no era nadie para juzgar las demandas de los profesores. Por lo tanto, veremos si en realidad esta alianza que se formó en tiempos electorales se mantiene en el gobierno, y eso le permite también al presidente tener más capacidad de interlocución. Venezuela también fue tema esta semana. La posición de México la hemos discutido en múltiples ocasiones en Zona 3 Noticias. Haciendo un poquito de historia, hace algunos días, miércoles de la otra semana, hace 9 días, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó, así sucedió, se autoproclamó como presidente encargado de la República Venezolana. Algunos países rápidamente reconocieron al nuevo presidente o al presidente autoproclamado. Lo hizo Brasil, el Brasil de Bolsonaro. Lo hizo también los Estados Unidos de Donald Trump, que lo reconocieron, y buena parte de los países de América Latina, sobre todo los que están gobernados por presidentes que se asumen de derecha. Las posiciones discordantes en su momento fueron México y Uruguay, que pidieron elecciones, bueno, más que elecciones, pidieron una solución negociada a la crisis en Venezuela, y la Unión Europea, que pidió elecciones en este país. Sin embargo, ya este jueves el Parlamento Europeo, después de darle 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones, decidieron reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. También esta semana, decisiones sobre todo que tienen que ver con los activos de PDVSA en los Estados Unidos, y la presión es todavía más dura, más contundente sobre el régimen de Nicolás Maduro, que creo que no le queda mucho oxígeno. Es una dictadura aberrante la de Venezuela, es una dictadura indefendible bajo ningún argumento, que ha llevado a la miseria a su país, que ha
extinguido todas las instituciones democráticas, las instituciones que tienen que cuidar la libertad de los ciudadanos. Por lo tanto, esperemos que pronto Nicolás Maduro convoque elecciones que sean garantizadas y que sean supervisadas por la comunidad internacional y que por lo tanto tengamos el inicio de una transición en Venezuela que permita que la ciudadanía vuelva a elegir a sus gobernantes, que vuelvan las libertades, que vuelva el Estado de Derecho y que Venezuela vuelva a tener, digamos, una vida democrática sana. Vamos a ir al corte, seguimos en Cara a Cara. Te recuerdo que estamos en este viernes para que nos mandes mensajes al WhatsApp 33 18 80 76 41. A la vuelta hablamos con Jesús Medina, el expresidente de la FEU, sobre todo este debate que hay en torno a la rectoría de la Universidad de Guadalajara y por supuesto los proyectos de Sendero Seguro que está impulsando con municipios y gobierno del estado. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos, gracias por participar con nosotros. Estamos en viernes y con mucho gusto platicamos contigo los distintos temas del día. La Universidad de Guadalajara se encuentra en un proceso de elección del próximo rector de la Casa de Estudios o rectora el próximo 6 de febrero, es decir, el próximo miércoles. Los universitarios tendrán que elegir a través del Consejo General Universitario al nuevo mandamás de la institución y nos interesa conocer la postura, conocer las demandas de los estudiantes y lo hacemos a través de la voz de Jesús Medina, presidente de la FEU. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Un saludo a todo el auditorio. Oye, a ver, primero, ¿cómo ves en general cómo ha estado el proceso para la elección del próximo rector o rectora? Bueno, pues mira, primero decirte que ya fueron las comparecencias ante el Consejo General Universitario, pero bueno, a nosotros no nos pareció suficiente porque en el Consejo General Universitario hay que recordar que están todas las opiniones, tanto de académicos, trabajadores, estudiantes, así que nosotros estamos convocando a todos los candidatos a rector a reunirse principalmente con estudiantes para escuchar primero las preocupaciones de los estudiantes, la visión de los estudiantes y curiosamente, gracias a que hemos hecho este tipo de ejercicio, hemos logrado que en todas las comparecencias de todos los candidatos se contemplaran las preocupaciones de la comunidad estudiantil. Por ejemplo, te planteo cuáles. Sí. En ese momento tenemos problemas que se nos pueden volver crisis, que si no las atendemos y no trabajamos sobre ellas, se nos puede volver un grave problema después, que ya están ahí presentes. Lo primero que tenemos que hacer es levantar un diagnóstico, porque en este momento la universidad no lo tiene. De entrada, el tema de la depresión es una situación que está afectando profundamente a la juventud y bueno, no estamos haciendo nada por atenderlo. Hemos tenido varios suicidios en la universidad y no se está haciendo nada por atender, pero además de los suicidios, hay una gran parte de la comunidad universitaria estudiantil que está presentando situaciones que tienen que ver con la depresión. Por supuesto, también el tema de las adicciones. Hay un grave problema principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, con una situación grave también de adicciones y que bueno, también tenemos que atenderla. Por supuesto, el tema de la discriminación, el tema del acoso, que muchas compañeras han venido movilizándose y manifestándose por la situación que tiene que ver con el acoso, y principalmente a las compañeras estudiantes, y por supuesto la discriminación. Entonces, ese tipo de planteamientos se los hemos hecho a todos los rectores y por supuesto, y a todos los candidatos a rector, y por supuesto, el tema de la seguridad en torno a los planteles educativos, sí, que es una grave preocupación y que queremos obviamente contar con ellos y que lo entren. Además, esto en el contexto de la situación del estudiantado y las dificultades que afronta, pero también en el modelo universitario que es tan rígido, poco flexible, y que tiene que ver con, bueno, la posibilidad de estudiantes de llevar materias. Es tan rígido el esquema, sí, que bueno, solo puedes estudiar en un plantel, no puedes llevar materias en otro plantel. Sí, que te achica los escenarios, ¿no? O sea, si tal vez un estudiante, no sé, de administración le late el gobierno, pues tendría también que tener la posibilidad de estudiar algo en el CUCS, por ejemplo, ¿no? En estudios políticos. Y en este momento es tan rígido el esquema que en teoría el modelo de red universitaria que tenemos pues no opera realmente como red universitaria y las bondades que tendría que tener para la comunidad universitaria, bueno, pues terminan
en lugar de ser bondades, siendo meros trámites burocráticos, y bueno, eso tiene que ver con esquemas poco flexibles para los estudiantes. Todo eso se ha planteado, sí. Y por supuesto en algún momento tú y yo conversamos sobre la baja definitiva a los estudiantes de la universidad. Para allá iba mi pregunta, el asunto del famoso artículo 35, no lo he escuchado mucho en la agenda, pero no sé si ustedes como estudiantes se lo están poniendo también a los candidatos. Sí, inclusive está ahorita en la Comisión de Normatividad del Consejo General Universitario. Yo tengo expectativas de que no me tenga que esperar a que haya un nuevo rector, pero de entrada todos los candidatos a rector lo que nos han dicho es que va la reforma y que le van a entrar. Y a ver, ¿te entendí bien? Todos han dicho que va la reforma. Todos los candidatos. Quien llegue. Quien llegue, todos han dicho que va la reforma, y no solamente al artículo 35, sino prácticamente a todo el reglamento de evaluación y promoción de los estudiantes. Es decir, en este momento, un criterio ya de reprobación es que si el alumno no tiene el 80% de las asistencias a una clase, bueno, ya de entrada es te reprueban. Y esto quiere decir que hay estudiantes que ya estamos en otros tiempos, ya hay posibilidades de acreditar que tienen las competencias, hay estudiantes que hacen además del trabajo académico, están haciendo otro tipo de responsabilidades, se están moviendo, están haciendo investigación, y bueno, pues el modelo que tenemos te quiere tener sentado en el aula a fuerzas escuchando a un profesor cuando te impide o inhibe que tengas capacidad para poder estudiar de manera autodidacta, ¿no? Entonces, pero además esto hay que agregarle que principalmente el estudiante que se le da de baja de la universidad no es estudiante que tiene problemas de rendimiento académico. Sí. A quien se le da de baja, pues es a quien tiene problemas de salud, a quien tiene un problema de adicciones, a quien tiene un problema familiar, o inclusive por esta ola de violencia que estamos viviendo en la ciudad, hay quienes han tenido que dejar de ir a la escuela por un momento, y bueno, básicamente son a esos a los que estamos dando de baja y los estamos corriendo de la universidad, y me parece que la Universidad de Guadalajara tiene un modelo poco flexible con su comunidad estudiantil, sí. Y lo único que estamos pidiendo pues es un trato digno. Es decir, que exista una especie como de comité ad hoc que evalúe los casos de estudiantes que están teniendo algunos problemas, sean familiares, de rendimiento académico o hasta de seguridad. Por supuesto, porque en este momento, ¿sabes quién evalúa esta situación? ¿Quién? Un software. Es decir, es un sistema, y el sistema que da de baja automáticamente. Te da de baja, y el sistema fría un software que no le interesa saber las condiciones y las características del estudiante. Entonces, bueno, me parece que la universidad, su función sustantiva es darle movilidad social a los estudiantes, sí. Es decir, ayudarles a prepararse, a salir adelante, darles todas las competencias, y bueno, no, como se dice por ahí. Dame datos, presidente. ¿Cuántos estudiantes han sido dados de baja de la universidad, no sé, en los últimos años? Miles, Enrique, miles de estudiantes. Yo no tengo la data específica porque la que he levantado pues tiene que ver con la que nosotros logramos captar. Yo levanté una muestra el último semestre a más de 500 estudiantes que fueron dados de baja, y más del 90% no tenía situaciones con su rendimiento académico, sino tenía que ver con la situación de posibilidades, tanto económicas, de traslado, de vivienda, familiares o de enfermedad, por las cuales habían sido dados de baja. Entonces, bueno, nosotros especulamos que desde que se implementó este artículo famoso 35, sí. La cifra asciende a miles de jóvenes que hemos mandado a las calles y que no le estamos dando lugar a la universidad. ¿Qué hacemos cuando los mandamos a la calle? Pues simplemente los estamos exponiendo a una situación de inseguridad, de violencia, y por supuesto, en gran medida que puedan ser muchos de ellos, y principalmente en las regiones, hasta cooptados por el crimen organizado, porque no estamos hablando de estudiantes solamente de licenciatura o de ingeniería, sino los estamos dando de baja desde la escuela preparatoria. ¿Qué pasa, Jesús Medina, con los casos de acoso al interior de la casa de estudios? ¿Qué se ha platicado, sobre todo para los estudiantes académicos administrativos que de pronto lo sufren? Bueno, todos han planteado los candidatos a rector una política de cero tolerancia al tema del acoso, que de entrada creo que es ganancia, pero bueno, hay que discutir la otra parte. No nada más es el tema de la sanción. A mí me parece que tiene que haber un tema que está concatenado con la participación de la mujer al interior de los órganos de gobierno. Sí. Y en medida que las comisiones de responsabilidades y sanciones, es decir, quienes sancionan, no estén integradas de manera paritaria, mientras el CGU no sea integrado de manera paritaria, mientras los sindicatos de académicos, de trabajadores y de estudiantes no sean paritarios, bueno, en la toma de decisiones no van a estar integradas las mujeres, y por supuesto que va a seguir ocurriendo una conducta de este tipo que en gran medida pues podría estar normalizada, sí.
Y bueno, a mí me parece que lo importante es sí trabajar en la política de cero tolerancia. Por supuesto que es un avance lo del ombudsman universitario, lo del defensor de los derechos universitarios, pero ¿qué nos hace falta? Paridad en toda la Universidad de Guadalajara. Me parece que no nos podemos quedar atrás como institución, así que es un tema fundamental. Para despedirte, presidente, sobre el caso de Senderos Seguros, hace algunos días se presentó a nivel estatal. ¿Cómo evalúas de entrada las intenciones del gobernador Enrique Alfaro con este proyecto que nace de la comunidad universitaria, pero que ahora toma también como bandera el gobierno del estado? ¿Y cómo has visto la implementación del proyecto en el ámbito municipal? Mira, yo aplaudo que finalmente se nos haya permitido presentar esta iniciativa. Quiero dejar aquí un antecedente importante, porque me parece que lo que hicimos no se debe tomar como a menos, porque lo que hicimos fue un proyecto de incidencia, es decir, la ciudadanía, un grupo de personas que nos movilizamos, nos manifestamos, logramos colocar un tema en la agenda pública y lo volvimos prioridad gubernamental. De entrada de eso, yo ya le daría, es algo positivo, es un indicador positivo, que finalmente es lo que tenemos que buscar como ciudadanos, es colocar los temas que nos interesan. Ahora, hicimos la evaluación, el diagnóstico y el diseño de la política. En este momento estamos en la fase de implementación. Yo le pedí al gobernador del estado que en 6 meses presentáramos el análisis de los resultados y bueno, pues ahorita yo en este momento no me atrevería a afirmar que la política está dando los resultados. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un mes básicamente no podemos afirmar que ya estamos del otro lado, porque bueno, esto haría que pudiéramos bajar pero a nivel municipal ya lleva más tiempo, ¿no? A nivel municipal en Zapopan ya lleva más tiempo y ahora afortunadamente hay una coordinación en todos los municipios de la metropolitana con el área de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad y bueno, pues con un enfoque eminentemente de prevención social de la violencia. Entonces, pues bueno, yo espero que avance, que el proyecto nos dé los resultados que estamos esperando y esto va a proteger a más de 100,000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara e indirectamente a otros más de 50 planteles educativos de otros sistemas o subsistemas. Jesús Medina, presidente de la FEU, gracias por estos minutos y estaremos al tanto pues también de los cortes y por supuesto de la definición del próximo rector el miércoles de la siguiente semana. Gracias. Claro que sí, Enrique. Un abrazo. Gracias. Jesús Medina, presidente de la FEU. Vamos al corte, regresamos, hablamos con Guillermo Alcaraz Cross, él es presidente del IEPC, sobre los recortes en esta institución. Estamos de regreso, gracias por estar con nosotros en sintonía 33 18 80 76 41. Me da gusto saludar a Guillermo Alcaraz Cross, él es presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Presidente, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, gusto en saludarte. Pasaron las elecciones y ya no nos das entrevistas, nada. No, al contrario, me parece que luego no somos lo más interesante en este estado, pero aquí estamos listos para atenderte. Oye, presidente, el tema de los recortes del presupuesto para el IEPC, ¿en qué queda? ¿Qué ajustes está haciendo la institución? Mira, como lo he comentado en diferentes medios y como además se platicó durante la sesión, pues nosotros sufrimos un defecto importante en términos económicos y el más sensible pues es el estructural, ¿no? Sí. Nosotros al final habíamos solicitado 97 millones para sostener la estructura, de los cuales solo recibimos 52. Eso nos lleva, por supuesto, a tener un recorte en la misma medida y un recorte que no solamente es estructural, sino además salarial. Hemos tenido que hacer ajustes importantes para no quedarnos infuncionales. Sí. Con la gente que nos quede trataremos de hacerle frente a nuestros compromisos y bueno, apelando al profesionalismo de la gente. 97 millones a 50. O sea, ustedes pidieron 97 para mantener la estructura funcionando como tal y les dieron 52 millones. Así es, nosotros ya veníamos ajustándonos. Recordarás que en el 2016 ya pasamos por un ejercicio de este tipo. No habíamos subido nuestros salarios hace un tiempo importante y sin embargo hoy nos vemos en la necesidad de volver a bajar nuestros salarios y de recortar nuevamente nuestra estructura. Y la medida así es como la establece, de 97 a 50 millones 400 mil pesos exactamente. A ver, corrígeme, presidente, si fallo en algún dato. ¿Acordaron eliminar 61 plazas? Así es, esa es la necesidad que traemos. ¿Disminuir tu sueldo como presidente lo disminuyes? Lo disminuyo en alrededor de 35 mil pesos, los consejeros en alrededor de 25 mil. Algunos directores tendrán que privarse de la oportunidad de recibir 30 mil pesos y así
en realidad toda la estructura se va a ver limitada con su ingreso. ¿Cómo impacta en el funcionamiento diario, cotidiano del IEPC? Es decir, ¿qué cosas ya no se podrán hacer? Mira, nosotros siempre pensando en hacer por la ciudadanía, traíamos proyectos ambiciosos que hoy tendremos que limitar. No renunciaremos a nuestro compromiso, por supuesto, pero un efecto claro de lo que representa este recorte es que ya no tendremos unidades que nos habían ofrecido buenos resultados como género, como transparencia, como fiscalización, y bueno, no obstante, seguiremos atendiendo las funciones relativas, ya no tendremos una unidad estructurada que no solamente se limite a cumplir, sino a proponer, ¿no? Ese me parece que es un defecto muy sensible. Tenemos proyectos importantes que vamos a tener que limitar, por ejemplo, una red de comunicación con los ciudadanos jaliscienses al extranjero. Sí. Tendremos que limitar nuestro espacio en FIL, siempre habíamos tenido una participación extensa, hoy vamos a medir nuestras posibilidades para ver en qué medida reduciremos nuestra participación ahí, y bueno, efectos de este tipo. Sobre el tema puntual, presidente, de los mecanismos de participación ciudadana, que es el segundo apellido del instituto, después de lo electoral está lo de participación ciudadana, por ejemplo, referéndums, plebiscitos, convocatorias, consultas, participaciones, ¿qué pasarán con estos instrumentos? Nosotros estaremos procesándolas, recibiremos las solicitudes ciudadanas, por supuesto, y una vez que conozcamos la solicitud de los ciudadanos, calcularemos el costo en virtud de el territorio sobre el cual tuviéramos que llevar a cabo un mecanismo de este tipo, y estaremos solicitando las extensiones presupuestales para efecto de hacerles frente. Otro tema que es importante este año es la posibilidad de que los ciudadanos se organicen y se constituyan en partidos. A este momento ya tenemos 5 avisos de ciudadanos organizados que pretenden constituirse. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que acudir a las asambleas que ellos organicen, tenemos que dar fe de la cantidad de militantes que se presentan y, por supuesto, un ejercicio de revisión a partir del gasto que ellos vayan teniendo. Este tendrá que ser con una periodicidad de cada mes. Esta tarea ya la tenemos ahí, ya se concreta a partir de estos avisos y bueno, me parece que es la primera tarea que tendremos que atender. ¿Cómo lo haremos? Integrándonos todos al ejercicio, ¿no? Los contadores en la revisión de los gastos, los abogados en el acompañamiento de las asambleas. No te escucho, presidente, pesimista sobre el futuro del IEPC. ¿Crees que más o menos puede hacer lo mismo con menos dinero? Mira, lo que no debo de hacer es tirarme, mi estimado Enrique. Como responsable de esta institución, creo que debo de lanzar un mensaje de compromiso, de cumplimiento de nuestras tareas constitucionales, hacerlo mejor, poner la mejor de las caras, hacerlo con optimismo y esperar a que los recursos que nos dieron sean suficientes o, en su defecto, a solicitar los que vayan a necesitarse. Por supuesto que es una medida dolorosa. Vengo acompañando a quienes hoy se desprenden de este instituto desde hace 20 años en la función y por supuesto que eso me lastima. Sobre los 13 millones de pesos para indemnización, ¿ya empezaron a fluir o sobre todo la indemnización a los trabajadores que van a dejar su plaza en el instituto? Mira, los tenemos y esos 13 millones obedecen a un cálculo estructural que de alguna manera tiene que ver con las plazas que vamos a dejar de tener. Sin embargo, el ajuste presupuestal nos llevó a una baja salarial que de alguna manera nos llevará a recibir también solicitudes de algunos otros servidores que no conformes con ese salario nos dirán, oye, eso no me alcanza y es una causa de rescisión con responsabilidad tuya. Entonces es un cálculo conservador, digamos. Es un cálculo conservador que podría crecer en virtud de este otro efecto que se produce por la reducción salarial. ¿Has hablado con Enrique Alfaro de este tema? Mira, he tenido contacto con algunas personas, con él directamente no. Sé que quienes han platicado conmigo son portavoces precisamente del gobernador. Y bueno, hasta ahora lo que hemos obtenido es la posibilidad del respaldo para este ajuste presupuestal. Tengo la impresión, presidente, de que MC no confía mucho en el IEPC. Por ejemplo, en los instrumentos de participación, pues decidieron hacer sus consejos municipales, se apoyan poco o respaldan poco a través de las actividades del IEPC. ¿Tienes la misma intuición, la misma percepción? Mira, yo creo que esa respuesta la tendría precisamente la fuerza política que citas. Yo creo que nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo y creo que inclusive hemos legitimado los triunfos que ha obtenido el Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, ¿no? Las 2 elecciones que nos ha tocado organizar desde la responsabilidad que me corresponde, pues han otorgado el triunfo para Movimiento Ciudadano. Yo creo que eso debe generar confianza. Desconocería qué motivos llevaron a
al legislativo a decidir que este recurso que nos dieron es suficiente para que nos sostengamos en el cumplimiento de nuestras tareas este año. Guillermo Alcaraz Cruz, presidente del IEPC, gracias por estos minutos y estaremos muy atentos a la, reestructuración del órgano. Gracias. Enrique, te agradezco muchísimo y no olvides estarte comunicando con nosotros. Lo vamos a seguir haciendo. Gracias, presidente. Un abrazo. Ahí está el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Recorte durísimo, tal vez la institución que se lleva el golpe presupuestal más fuerte en Jalisco en términos porcentuales es precisamente el IEPC. Nos vamos, te recuerdo que el próximo lunes, Puente Constitucional, y estaremos platicando de distintos temas a nivel local y nacional. Soy Enrique Tucen y hasta el próximo lunes.